1853. Pero lo que no establece la Constitución de 1853 es qué pasaba con los esclavos que escapaban de otro país y entraban a territorio argentino. Y no lo dice porque Urquiza tenía que cumplir su pacto con el emperador, y el emperador no quería saber de nada de que se escaparan los esclavos de los hacendados de Río Grande do Sul y entraran a Argentina y fueran libres. Por lo tanto, por eso la frasecita esa, los que pisan territorio argentino son libres, es de la reforma del 60. En la Constitución de 1853 no estaba, y el motivo del que no estaba es el que les acabo de decir. Vamos un poquito al otro tema, del otro gran tema del trabajo. ¿Quién fija el salario de los trabajadores? En la obra de Alberdi y en la Constitución de 1853 no hay absolutamente ninguna previsión, ninguna norma que se refiera a la protección de los asalariados. No existe. Y Alberdi dice expresamente en las bases que el salario debe ser fijado por el mercado, sin ningún tipo de limitación. Incluso tiene un párrafo en las bases, que yo lo cité, donde él dice que la pretensión de algunos socialistas europeos de establecer un salario por decreto es una locura. Es la palabra que utiliza, es una locura. O sea que lo vamos delineando a Alberdi, pero con Alberdi vamos delineando la Constitución. Porque no estamos estudiando algo que ya fue, estamos estudiando algo que es, porque la Constitución no fue cambiada. Y las cosas que se le agregaron son parches en una estructura que es totalmente contradictoria con esos parches. Por ejemplo, el 14 bis, el famoso 14 bis que establece los derechos del trabajador y que es lo que quedó de la Constitución del 49, que también fue un parche, porque no cambió, o sea, le insertó cosas que, si uno las compara con las declaraciones de derechos y garantías que vienen de 1789, y no hay una estructura articulada, es un cuerpo extraño que se inserta dentro de un discurso que va para otro lado. Entonces, ese artículo 14 bis que establece el salario mínimo vital y móvil, pero establece también la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, y que nunca se pudo poner en marcha. ¿Por qué no se puede poner en marcha? Porque es antitético con la Constitución. La Constitución dice otra cosa. La Constitución no quiere saber absolutamente nada con eso. La Constitución está hecha para que el país funcione dentro del sistema liberal del siglo XVIII. Es eso. O sea, incluso Alberdi relaciona que la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith es sincrónica con la Constitución norteamericana de 1787, y realmente hay muy poquito tiempo de diferencia entre una cosa, fue al mismo tiempo prácticamente. Entonces lo que dice es: necesitamos un sistema liberal como el de Adam Smith, esto es lo que tiene que haber en la Argentina. Y empieza a hablar de el capital. Y ahí es clarísimo, o sea, en muy pocas palabras, lo que Alberdi dice es: nada de limitaciones de ningún tipo de capital. Endeudarse en forma perpetua. Lo dice así: endeudarse en forma perpetua. Él quiere que la Argentina tome créditos y no los salde nunca, y viva pagando
los intereses del capital. Él lo expresa, tiene párrafos en las bases y dice que la Constitución fue escrita para eso. Ninguna limitación al capital, darle privilegios al capital. Él, en su proyecto de Constitución, tiene un articulado donde directamente habla de darle al capital extranjero privilegios. Después el constituyente de 1853 eso lo modera y de todos modos queda, fíjense ustedes, si tienen en mente el inciso 18 del 75. Ahí vos tenés una constitución, léelo por favor. El 18 del 75. Es la cláusula del progreso. Este tan largo es, ¿no? Si no lo encontramos acá. ¿18? El 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar. Perdón, vamos a hacer una cosa. Acá está el 16 del 64, que es el que se sancionó en 1853. ¿Alguien lo quiere seguir y comprobar que es palabra por palabra exactamente lo mismo? ¿A dónde? El 16 busca. 16. A tu voz. Dale, cumple. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y Ahí está. recompensas. Lee de vuelta eso. Por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Textual. ¿Tal? El texto es igual. Absolutamente igual. No se cambió nada. Y no estamos en la parte dogmática de la Constitución. Estamos en las facultades del Congreso, que es la parte orgánica de la Constitución. Así, este mismo ejercicio lo pueden hacer con muchísimos artículos de la Constitución y van a encontrar que el texto es o idéntico o que cambiaron una o dos palabras, pero no cambia para nada el sentido. Y ahí está el tema de los privilegios, ¿no? Que Alberdi antes, en su proyecto de Constitución, llegó al extremo de incorporar un derecho público en la parte dogmática, un derecho público para argentinos y un derecho público para extranjeros. Eran distintos en el proyecto de él. Uno para los argentinos y uno para los extranjeros, donde les otorgaba privilegios, mucho más extensos que esto. Pero esto para definir el sistema, y con esto terminamos la primera parte, para definir el sistema económico que es el sistema de la Constitución. Es tan difícil para los gobiernos populares pensar en un Estado activo, con políticas públicas activas, y choca siempre con las permanentes declaraciones de inconstitucionalidad, porque en realidad la Constitución no quiere eso. A ver, las políticas activas y el rol activo del Estado son la pieza central
de la doctrina de Keynes. Keynes vivió entre 1880 y 1947, 48, por ahí. Más bien que Alberdi ni idea tenía de él, y además hubiera dicho que es una locura, porque, claro, porque Alberdi era un admirador de Adam Smith, y lo que quería era eso, y Keynes innova sobre eso. La Constitución argentina está pensada, como tantas constituciones del siglo XVIII, como una pieza dedicada fundamentalmente a ponerle límites al Estado. El objeto de la Constitución es ponerle límites al Estado y construir un sistema que funcione con un Estado administrador mínimo. Entonces, cuando viene un gobierno que dice, yo voy a proponer políticas públicas, y por lo que sea, porque no tiene una fuerza política, en general no han tenido una fuerza política, no encara el tema constitucional, y es medio que está condenado desde el inicio, porque tiene frente a sí primero la Constitución, y después, además de la Constitución, la Corporación Judicial, que tiene muy claro qué es lo que tiene que defender, pero que además, en términos de la Constitución, tiene razón, porque la Constitución dice eso. Hay otro fenómeno, que es el texto vetusto de la Constitución, puesto de frente a una sociedad moderna y postindustrial, donde la evolución de la frontera tecnológica es tremenda, desde 1852 hasta acá, pone permanentemente a el sistema frente a situaciones que tiene que resolver. Y entonces ahí está el origen de frases como, que los abogados las habrán escuchado muchas veces, la interpretación armónica de la Constitución. ¿Qué quiere decir la interpretación armónica de la Constitución? No pueden resolverlo, entonces buscan un razonamiento con el cual lo hagan calzar. Pero la verdad es que en el transcurso del curso vamos a tener una charla dedicada a analizar fallos célebres de la Corte. La verdad es que muchísimas interpretaciones de la Corte en fallos célebres, si ustedes las compulsan con lo que dice Alberdi en sus libros, son antitéticas. Y acá hay un tema. ¿Dónde está la interpretación de la Constitución? La voluntad del legislador. En primer lugar, en lo que el legislador escribió. La interpretación más fiel de la Constitución son los libros de Alberdi. Entonces, si Alberdi decía, hay que endeudarse en forma perpetua, no me vengan a decir y hay que saldar la deuda, porque no es lo que quiere la Constitución. Si Alberdi decía, no se le puede poner límites ni regulaciones al mercado, no me vengan a decir que quieren regular el mercado, porque no es lo que dice la Constitución. ¿Es lo que necesitamos? Sí, claro. Entonces hay que cambiar la Constitución. Y hasta acá llegó la pausa. Esta primera parte. Muy buena. O sea que Macri canta.